Hola amigas, bienvenidas a un programa más de Nunca Solas. Y hoy vamos a hablar de la vida de Sansón. ¿Qué tenemos que decir de Sansón? ¿Por dónde empezamos? Pues Sansón es una historia que de las más populares en las escuelas dominicales. A los niños les encanta. Sí. Les encantan porque tiene unos rasgos pues, que se quedan con los datos y bueno, es muy interesante. Sabíamos que Sansón fue consagrado al Señor, su mamá no podía tener hijos y fue una promesa de Dios para ayudar al pueblo de Israel. Entonces, vamos a leer algún versículo. El nacimiento de Sansón dice que era una mujer estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo, a Dios desde su nacimiento, y comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, se dedicó también la lucha de Sansón era luchar contra los filisteos. ¿Y qué podemos destacar de Sansón? Era su fuerza, ¿no? ¿Y de dónde venía su fuerza? De su melena, que el ángel le había dicho a su madre que no pasara navaja por su cabeza, es decir, que no le cortara el pelo, nunca se le había cortado el pelo. Era un hombre que luchó contra leones, luchó contra osos, tenía una fuerza sobrenatural, o sea, una fuerza que venía de Dios. ¿Verdad, Doris? Sí, pues yo sí, estoy mirando que esto no pone que la mujer estaba orando para concebir ni nada de eso. Entonces, desde el principio creo que, bueno, sí que es un plan de Dios y que, bueno, pues escoge a esta mujer y a este matrimonio para traer el que va a empezar a luchar por Israel, ¿no? Porque dice, él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea, el plan estaba ya, vamos, fijado, ¿no? Entonces, Dios ya escoge a este matrimonio, les dice lo que va a acontecer, ¿no? Y me llama también la atención que el marido, aunque viene la mujer y le cuenta que ha visto al ángel de Jehová, que se le ha aparecido el ángel de Jehová, que le ha dicho que va a concebir y esto, el marido busca una confirmación, ¿no? Me llama la atención porque, bueno, pues el marido podía haber dicho, bueno, pues vale, y ya está, ¿no? Y dice que entonces, en el 8, entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Así que Manoa pues se levantó, siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Él se quería como pues asegurar, ¿no? Yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Manoa estaba preocupado y quería saber cómo tenían que hacer las cosas, no se tomó a la ligera el tema, ¿no? O sea, vio que eso, sí, yo creo que él entendió, sí, yo creo que entendió que era algo completamente de Dios y quería hacerlo bien, ¿no? Entonces se aseguró, ¿no? Y el ángel de Jehová pues respondió, ¿no? Y la mujer se guardará de todas las cosas que le dije, ¿no? De no tomar vino, de no tomar sidra. Y entonces Manoa dice en el 15 que dijo al ángel de Jehová: te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y bueno, el ángel no le dijo que no, comeré de tu pan,
dice, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Entonces, bueno, pues me llama la atención eso, ¿no? Que Manoah buscó, ¿no? O sea, buscó la confirmación, ¿no? de todo aquello que su mujer le contó, ¿no? Y eso, ¿no? Que es un plan que Dios tenía y que, bueno, y va diciendo cómo va a acontecer, ¿no? El tema. Pues también tenía Sansón sus puntos débiles, ¿no? Se enamoró de una mujer filistea con otras creencias, ¿no? Por eso yo creo que también muchas veces Dios insiste en la Biblia, ¿no? En que no nos unamos a yugos desiguales, ¿no? Bueno, puede tirar uno a remar para un lado y otro para otro, o al final uno cede y va en contra de sus creencias o es el otro, ¿no? Entonces vemos que Dalila, él se enamoró de Dalila, que era una mujer filistea, ¿no? Y ella lo que pretendía al enamorarle era engatusarle para que le diera el secreto de su fuerza, ¿no? Y le insistía, ¿no? Y fíjate, él no sé qué ciego estaría, que no se daba cuenta, porque ella preguntaba insistentemente que cuál era el secreto de su fuerza. Y 3 veces él le dijo cuál era el secreto de su fuerza, pero la estaba engañando, ¿no? Ella ya enfadada. Y al final termina cediendo y le dice cuál era el secreto de su fuerza, y ahí empezó su declive, ¿no? Ahí ya Sansón, pues le pudieron atrapar los filisteos porque le consiguen, ella confiesa el secreto de su fuerza, le cortan el pelo y bueno, la verdad que lo pasó fatal, le sacaron los ojos, lo encadenaron y él seguía, ¿no? Yo supongo que se arrepentiría, pediría perdón a Dios, ¿no? Porque, o sea, él vería la mano de Dios en su vida desde que era bien pequeño. También hay un dato que en la historia de Sansón, él fue juez, ¿no? Sí. O sea, era un hombre pues que era un hombre culto, era sabio, o sea, él juzgaba. Imagínate las situaciones que habrá tenido que vivir para ejercer de juez. Era un hombre inteligente, ¿no? Y fíjate que al final se rindió ante la seducción de Dalila. Yo creo que, mira, en el último versículo del capítulo 13 que estamos leyendo, dice que cuando ya nació, dice que el Espíritu de Jehová ya comenzó a manifestarse en él, ¿vale? En el próximo capítulo, que es el 14, por ejemplo, vemos como, bueno, pues no sé cómo Sansón pide que le escojan, ¿no? Que le cojan una mujer. Pienso que ya, o sea, él era un hombre, quizá, o sea, era un hombre culto de Dios, que Dios se manifestaba a través de él, pero sí tenía, claramente, tenía esa debilidad que eran las mujeres. Y aquí de una manera un poco caprichosa, le dice a sus padres que le escojan una mujer filistea, ¿no? Y su padre y su madre le aconsejan que no, pues no tienes mujeres aquí en el campamento, mujeres que son bueno, pues israelitas o pero dice, entre las hijas de tus hermanos, ¿no? Hay mujer entre las hijas de tus hermanos y en todo nuestro pueblo. Y para que tú vayas a tomar una mujer de los filisteos, ¿no? Los padres le aconsejan. Sí. Pero dice que Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Así que, bueno, luego dice que esto venía del Señor, dice que su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque también, bueno, pues eso, ¿no? El Espíritu de Dios se manifestaba y de esa manera también él entró, se metió en el pueblo filisteo, porque el plan de Dios era que él luchara contra el pueblo filisteo, ¿no? Pero sí que creo que sí, que ahí ya se ve un poco el carácter de Sansón, caprichoso y con esa debilidad de las mujeres, ¿verdad? Y bueno, y luego pues bueno, habla de cómo él mata al león, ¿no?
Sí. O sea, bueno, Dios se manifiesta en él con esa fuerza sobrenatural, una fuerza yo qué sé, no sé, pues era un hombre y tenía la fuerza de 1000 hombres, es que no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero cómo Dios se va ya manifestando, ¿no? Mata al león, se derrota a los filisteos de Leí, o sea, sale victorioso, ¿no? en todas esas peleas, ¿no? Y bueno, Dios se va manifestando, pero siempre parece, o sea, vienen esas anécdotas de que pues cuando está en Gaza se llega a una ramera, Sí. sabiendo que, bueno, pues que yo me imagino que él entendía que eso no agradaba a Dios, pero bueno, pues él lo hizo, ¿no? Y después ya viene pues esa historia que ha comentado también Maripino, ¿no? Con Dalila, ¿no? Ya ahí es donde, bueno, ya se le va un poco la olla, por así decirlo, ¿no? Ya se pierde un poco ya sus principios y se deja llevar, ¿no? por la mujer. La verdad es que sí, bueno, vemos también que cuando le cortan el pelo, que le atan, que le sacan los ojos, ¿no? Y le atan, se ve que los filisteos hacen una fiesta en un templo y le atan una mano a cada lado de las columnas pues del lugar donde estaban, ¿no? Y dice que había, a ver si lo encuentro, no sé cuántos filisteos, yo creo que había 3000 personas. más de 3000 personas, ¿no? Como Sansón ya sabe que, yo supongo que él sentiría, ¿no? Que ya llegaba a los días de su fin, que había hecho mal, ¿no? Y en su corazón se arrepintió y oró al Señor. Y Dios le vuelve a dar las fuerzas, a ver si encuentro el versículo, ¿no? Y puede derrumbar esas columnas y él murió, pero mató a esos 3000 filisteos. O sea que hasta el Señor en el último momento también tuvo misericordia de él pediría perdón, se arrepentiría, ¿no? Y le devolvió la fuerza, ¿no? Bueno, En el capítulo, en el 16, en el versículo 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón a las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos, más que los que había matado durante toda su vida. Fíjate. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Zora y en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel durante 20 años. O sea que al final, o sea, después de haberle quitado los ojos y de haber sufrido también lo que sufrió, pues yo creo que él sí que tuvo un momento, ¿no?, de clamar al Señor, ¿no? Sí. Y al final el Señor le dio la victoria, porque en ese momento derrotó a más filisteos que los que pudo derrotar en toda su vida, ¿no? O sea que al final Dios tuvo el plan, o sea, el plan que el Señor tenía con Sansón de derribar a los filisteos, lo cumplió. Pero a base también de mucho sufrimiento, ¿no? Y yo creo que esto también trae una enseñanza a nuestras vidas de que el Señor, el plan que tiene con nosotros, Él al final lo va a cumplir, ¿no? Sí, pero muchas veces hay que sufrir, o sea, muchas veces a base de sufrimiento, pero no porque también el Señor lo quiera, sino porque, pues como en el caso de Sansón, vamos buscando en otras cositas, me voy con la ramera, hago esto, no pasa nada si hago lo otro, y al final, en cierta manera, no tenemos en cuenta a Dios y luego tiene sus consecuencias, ¿no? Pero el otro día conversaba con una mujer de la iglesia
Y dice, mis hijos están entregados al Señor. He entregado a mis hijos desde que han nacido. Y su hija mayor, bueno, pues ahora pues, se ha apartado del Señor, se ha ido con un chico. Y dice, pero yo sé que al final, yo se lo digo a ella, yo sé que al final vas a venir, pero qué pena que vuelvas al Señor pues después de, ¿no? de haber sufrido pues lo que... Pues, oye, que si hubieras estado en los caminos del Señor no hubieras tenido que llegar a ese sufrimiento, ¿no? Pero el plan de Dios al final se cumple, Sí, de una manera o de otra se cumple, ¿no? Claro, yo quería comentar una cosa, o sea, en la vida de Sansón hay como dos cosas que se ven, que sobresalen, ¿no? Es Sí. su fuerza, ¿no? Hemos hablado de que, bueno, es un fruto de un plan de Dios, ¿no? Pero también otra cosa es esa debilidad que no entregaba a Dios. Esa debilidad le hace sufrir, como tú dices, ¿no? Y le hace perder la bendición, porque quizá lo hubiera podido hacer de otra manera, claro. vencer al pueblo filisteo, y al final tiene que vencer al pueblo filisteo o matar a todos esos filisteos, pero con su propia vida, y después de haber sido humillado realmente, y expuesto de la manera que estuvo expuesto. De perder la gloria de Dios en su vida. O sea, al final yo creo que él aprende, él ve que Dios clama a Dios, Dios tiene misericordia, le devuelve la fuerza. Sí. Pero sí que es cierto que, bueno, que lo que vemos es que es un hombre, pues eso, caprichoso, que se deja llevar por sus pasiones, e incluso con Dalila, yo creo que él sabía que Dalila finalmente le quería sonsacar, ¿no? Y si no lo sabía era muy tonto, porque tres o pero cuatro veces por eso, yo propuso. creo que sí que lo sabía, O sea, pero la pasión le hace caer. Sí. La pasión y esa debilidad le hace tener en menos el tesoro que él tenía, la fuerza, ¿no? Sí. Que él tenía. Y entonces al final pues vemos como a veces una debilidad a la que no das importancia te puede llevar a la perdición. Te puede llevar a que pierdas las bendiciones de Dios, ¿no? Sí que es verdad que vemos pues cómo al final Dios sí cumple su propósito, ¿no? Pero debemos, o sea, yo creo que una de las cosas una enseñanza que podemos tener en esta historia es eso, que no podemos no dar importancia a una debilidad. Una debilidad, si tú no la tratas, si no la pones delante de Dios, se va haciendo más grande, claro, hasta que te domina. Sí. Y te domina de tal manera que dejas las cosas de Dios, incluso sabiéndolo, abandonas. Sí, porque eso te lleva a pecar, y al final el pecado te aparta de Dios. Te aparta de Dios, completamente. Claro, te endurece y te dejas llevar por tu pasión y ya no tienes en cuenta el propósito de Dios que tiene con tu vida, ¿no? Y a pesar de que Dios de verdad le usa y Dios cumple el propósito que tenía, pero qué increíble, ¿no? Que todos esos sufrimientos que se lleva por dejarse llevar por su debilidad. Son sufrimientos que nos podíamos ahorrar, nos podíamos evitar, porque Sansón nació con un propósito de luchar contra los filisteos. Y al final el hombre puede retrasar la obra de Dios, pero no la puede impedir, porque al final se cumplió, ¿no?, el propósito de su vida. Él nació con ese propósito y cumplió con el propósito. En otro programa también hablamos de la historia de Jonás, que igual no hizo caso a la voz de Dios, al propósito de Dios que tenía para su vida, y al final es que fuiste llamado con ese propósito, al final Dios te lleva a que lo cumplas. Sí. O sea, a lo mejor en el transcurso de que te llama a que lo hagas, has tenido que sufrir porque has sido cabezón, porque no has querido hacerlo, porque te has desviado, porque tu mirada se ha enfocado en otra meta, pero al final tienes que cumplir el propósito de Dios en tu vida. A lo mejor ese sufrimiento se lo podía haber evitado, si hubiera sido más espiritual, si hubiera aceptado el consejo de sus padres de escoger a una mujer de su entorno, pero somos necios, somos pecadores, somos cabezones, y al final a base de golpes nos damos cuenta, y bueno, lo bueno que recapacitó en el último momento
Dios le volvió a dar la gracia y pudo cumplir el propósito. Y en el versículo 16, además, en el versículo 23, dice, capítulo 16, 23, dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. O sea, fíjate tú la despedida que tiene ahí Sansón, porque le llaman, dice que, bueno, pues que le llaman para que fuera su juguete, para que les divirtiera, Sí. ¿no? Que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta, y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. O sea, la humillación, en esa humillación de servir de juguete a sus enemigos, bueno, pues Sansón clamó, ¿no? Clamó al Señor, ¿no? Dice que, bueno, pues que le dijo al chico, al joven que le guiaba de la mano, acércame, hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas, ¿no? Sí. Y en el 28 dice, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, ¿no? Y bueno, pues como en esa situación de menosprecio humillación total, de de ser un despojo, Eso. de servir de estar en manos del fruto de su debilidad, ahí Sansón clama y Dios le tiene misericordia y le da, ¿no? Le da la fuerza, ¿no? Pero bueno, no sé, ¿no? Yo lo que te digo, ¿no? Sacas, sí, en la escuelita hablas de la fuerza de Sansón y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, verdaderamente como esa debilidad le apartó mucho de Dios y le apartó del plan de Dios, que al final se cumplió, pero pasando él por esa situación de humillación, ¿no? De perder la gloria de Dios, de perder el Espíritu de Dios que le estaba cubriendo y le estaba dando la fuerza, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, amigas, pues así es. Vamos, esperemos que hayáis recibido la enseñanza sobre la vida de Sansón que hemos querido compartiros y que, bueno, pues que siempre, ¿no?, podamos poner a los pies del Señor nuestras debilidades, nuestras flaquezas, para que no se enseñoreen de nosotros, sino que el Señor las sujete y podamos, pues, tener una vida victoriosa en el Señor. Y bueno, os queremos dejar nuestro número de WhatsApp, que es el 618-737233, y nuestro email, que es nuncasolas@solidariatv.com. Hasta el próximo programa.